Bien, vamos a continuar nuestro tema general. ¿Cuál es nuestro tema general? Sacrificios vivos, exacto. Me gusta mucho el capítulo de Romanos porque algunas veces uno se pregunta cómo ser, cómo deberíamos de ser más, o cómo, o cuáles serían los consejos para ser más, o sea, que se note más que somos cristianos, valga la expresión. ¿Cómo sabes que un cristiano es cristiano? Porque vive de cierta forma. No solamente es que, yo me acuerdo que, gracias amigo, yo me acuerdo que de niño, una cosa que nos decían los otros niños tenía que ver con nuestra forma de hablar. Ellos decían que nosotros éramos cristianos solo porque no decíamos groserías, pero esa era solamente una característica, y pienso que Romanos nos va llevando en el camino, nos va llevando de la mano sobre la realidad de cómo podemos vivir, porque la adoración tiene que ver con nuestra vida. Dice Romanos 12:1 que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, mi cuerpo es el sacrificio, y lo que yo haga con mi cuerpo expresa la adoración a Dios. Bien, vamos a leer el versículo 13, por favor. El versículo 13 justamente fue lo que leímos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje de la semana pasada? Ayuda de la buena, ¿ok? Gracias, Silvia. El mensaje del pasado martes fue ayuda de la buena, y dijimos que había ayuda buena que nos puede funcionar muy bien, pero puede haber una ayuda que no solamente nos haga daño a nosotros, sino que puede hacer daño a quienes ayudamos. La segunda frase del versículo 13 es esta: practiquen la hospitalidad. Practiquen la hospitalidad. El versículo 13 dice: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Solamente aquí voy a terminar de dar la idea de la semana pasada, porque la frase está unida. ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado recibir a una persona en su casa, darle alojamiento mientras está necesitado, mientras necesita ayuda? Hace muchos años en mi pueblo, allá donde yo vivía, pasó un remolino. No puedo decir que fue un tornado, que coloquialmente les decimos remolinos, pero ese fue un remolinote gigantesco. Uno de mis tíos tenía una casa y su techo era de láminas, y ese remolinote se llevó su techo. Ese día estábamos justamente en la casa de mis tíos, nos había invitado a comer. Mis tíos acostumbraban a hacer eso, acostumbraban a invitarse a comer. Entonces mi tío había invitado a mi papá y a mi familia a comer a su casa, y estábamos ahí comiendo, y de repente vimos el viento, pero luego lo vimos más fuerte, luego llegó el remolinote. Las de acá, sí. Sí. Y el remolinote se llevó el techo. Ese día mi papá decidió, junto con mi mamá, ayudar a mi tío y a su familia a tener un techo. Así es de que nos los llevamos a la casa y ahí estuvo viviendo un rato. No tengo que decirles las cosas que empezaron a pasar después, cosas incómodas, porque es difícil convivir en una misma casa. Siempre lo he dicho. Voy a decir este ejemplo. Andrés Panasiuk, yo les he compartido que él es uno de mis escritores favoritos. Andrés Panasiuk escribe justamente sobre las finanzas, cómo sanar tus finanzas. Y uno de los grandes problemas que tenemos los latinos son las deudas. Y a veces deudas gigantescas. A veces debemos carros, a veces debemos casas, y a veces los ingresos no dan. En Estados Unidos pasa lo mismo, pero es un poquito más complicado,
a razón de que allá sí te andan checando el gobierno, sí te anda exigiendo que cobres. Y si no pagas, allá sí hay políticas donde te quitan lo que posees. Aquí en México, no digo que no las haya, pero es un poquito más difícil que te quiten una casa o que te quiten un carro. Y Andrés Panasiuk da este consejo, que justamente es un consejo que pareciera antibíblico, pero es un buen consejo finalmente. Él da este consejo a los que tienen una deuda y no pueden con los gastos y de repente necesitan ayuda para corregir el camino. Él dice, si no tienes y tus gastos te están rebasando, vete y regrésate a vivir a la casa de tus padres. Es un buen consejo, pero yo les he dicho pastoralmente que este no es un consejo que yo dé bíblicamente, porque es mejor cuando estamos en nuestro propio techo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero Andrés Panasiuk da este consejo. Ahora, ¿de qué va el consejo de Andrés Panasiuk? Él dice que lo importante es que se establezca la estructura para sanar y para corregir. Primero, quiero hablar dos cosas del contexto que estamos leyendo. Número uno, que Pablo se está refiriendo a hermanos en la fe. ¿Me está entendiendo? Él no está diciendo ayuda a cualquiera o mete a tu casa a cualquiera. No, Pablo está diciendo ayuda a los que creen lo mismo que tú. Y lo estoy diciendo intencionalmente porque considero que es bueno cuando yo ingreso o dejo entrar a mi casa a alguien que cree algo parecido o lo mismo que yo creo. Y déjame explicarte por qué es importante. Supongamos que yo entré al trabajo y uno de mis amigos se queda sin casa. Y yo muy triste, porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios, creo que es mi responsabilidad ayudarle. Llego a mi casa y le digo, oye, mi amor, es que fíjate que mi amigo se quedó sin casa, no tiene dónde vivir. ¿Qué te parece si le ayudamos? Yo no lo conozco, apenas lo conozco hace 3 meses, no conozco sus hábitos, no conozco su forma de pensar, no conozco nada de él, solo sé que se quedó sin casa y que necesita un techo. Y mi esposa me dice, bueno, vamos a ayudarle, pero que vaya viendo dónde se va a quedar, porque no puede quedarse aquí para siempre, ¿no? Lo recibí en mi casa 1 mes, y como mi amigo vio que tiene un buen, no sé, pensando, que tengo un buen espacio para darle donde se quede, como vio que podía vivir bien, como vio que la ubicación es buena, como vio que había ciertos beneficios de quedarse en mi casa, él decide que no quiere buscar dónde vivir hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer yo que le ayudé y que veo que él no se quiere ir de mi casa? Sacarlo, simple, ¿no? Es por esto que es importante considerar a quién dejo entrar a mi casa. No es lo mismo dejar entrar a un hijo, una hija, porque es más fácil. Pero a cualquiera no es así. ¿Por qué? ¿Por qué Andrés Panasiuk da este consejo? Si debes mucho y no tienes, ve a vivir a casa de tus padres. Él dice incluso unos años. Porque si tú vas a tomar decisiones como esas, debes de tener un plan. El plan de sanar, de responsabilizarte de tus finanzas, de corregir tu camino. Esto va alineado a lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo le puedo dar un techo a alguien que cuando entró a mi casa yo veo que lo único que hace es aprovecharse de lo que yo le ofrecí? ¿Me están agarrando la idea? Cuando yo dejo entrar a alguien que me dijo, solamente es por 1 mes, 2 meses y me voy de tu casa. Solamente mientras consigo un trabajo, mientras consigo otro lugar. Lo permitimos, pero cuando la cosa se está poniendo complicada, pienso que muy fácil terminaré diciéndole, ya brother, vete de mi casa.
No has hecho otra cosa más que aprovecharte de mí. ¿Me están entendiendo? Porque necesitamos planes para tomar este tipo de decisiones. ¿Me comprenden? Esa fue una de las ocasiones que a nosotros nos ha tocado eso. En una ocasión, a una persona a quien tenía un espacio justamente en la casa de mi suegra, le dieron oportunidad de estar, y esa persona me robó un reloj que me había regalado mi papá. No es que el reloj fuera caro, el asunto es que para mí era algo especial. Yo no conocía a esa persona y mi suegra tampoco. Mi suegra es una persona muy, siempre lo he dicho, con un ministerio de misericordia. Mi suegra ha ayudado a muchas personas. Y saben, hay que tener carácter para desarrollar este ministerio, porque constantemente a quien ayudas suele fallar. Entonces esta persona estaba ahí un día, simplemente decidió llevarse mi reloj que tanto yo valoraba porque me lo había dado mi papá. Y hay cosas de valor que se llegan a perder porque nosotros no valoramos y no comprendemos que deberíamos de tomar buenas decisiones respecto de a quién dejo entrar a mi casa. Déjame decirte esto. Esto lo digo siempre que les he enseñado sobre finanzas, les he enseñado el mayor principio sobre prestar dinero. Hay dos principios. ¿Los recuerdan? ¿Cuál es el primero? No prestamos. ¿Ok? Mi consejo pastoral es no prestes. ¿Ok? Ahora, si prestas, ¿es por qué? Porque te sobra. ¿Y cuál es el siguiente principio? Lo que prestaste, olvídalo, dalo por perdido. ¿Me explico? Porque tú estás, quien entró en el compromiso fue la otra persona contigo. Pero tú tenías algo que te sobró. Y de lo que te sobró, porque tienes algo más, entonces puedes prestar. Y ya. ¿Me están entendiendo? Pasa lo mismo con las personas a quien yo dejo entrar a casa. Debes de saber que tal vez a alguien a quien dejaste entrar a casa seguramente te va a fallar en alguna forma. Tal vez un día se va a estar, de tanto que estamos arrinconados, te va a gritar o te va a responder cualquier cosa. ¿Me explico? Entonces debemos estar entendidos de que algo puedo perder, algo puede pasar mientras yo recibo a personas en mi casa. En otra ocasión, mis papás también un tiempo fueron personas muy dadivosas y trajimos a vivir a casa a una niña de 13 años aproximadamente, 13 añitos, y porque ella decía que quería echarle ganas en la vida, ella decía que quería crecer, que quería esforzarse, y mi papá habló con los papás de esta niña en la iglesia y le dijeron, bueno, déjame traérmela a casa y déjame poder apoyarla un poco. La niña llegó a la casa y era un experimento adolescente en todos los sentidos. No se paraba, no cooperaba, y cuando yo no cooperaba no digo financieramente, porque justo eso no iba a hacer, pero no quería limpiar, no quería trapear, y después ya empezó la cosa fea, y cuando le empezaron a poner las reglas a ella, mira, tienes que levantarte a esa hora, tienes que hacer la tarea, porque lo que estamos haciendo es ayudarte, y si te estamos ayudando, tú deberías de corresponder, ¿no? Entonces, pero no, ella no soportó el peso de mi papá. Y mi papá no era un hombre exigente, o sea, no era un hombre de ya cinturón. La verdad es que mi papá era un hombre muy, muy noble en ese sentido. Ayudarla a la niña fue noble y ni siquiera la castigó, nunca le habló fuerte, nunca le dijo malas palabras. Porque en familia teníamos esta onda de convivencia
muy relajada, pero ella no pudo con eso, era demasiado indisciplinada. Pues como fue demasiado indisciplinada, ella misma dijo, ¿sabe qué, hermano Remedios? Me voy de su casa. Y se fue un día bien enojada y ya no regresó. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, la palabra nos invita a practicar la hospitalidad. Y lo debemos de hacer. ¿Me están entendiendo? Debemos buscar la forma de ser hospitalarios en casa. Mi consejo es, pastoralmente te doy este consejo. Evalúa todos los alrededores que hay de recibir a una persona en tu casa. Evalúalo completamente. Evalúa a hacer incluso un trato con esa persona a quien tú vas a recibir. ¿Me explico? Porque es convivencia. Y tú vas a dejar entrar a una persona a tu casa para convivir contigo al grado de comer, desayunar y cenar juntos, tal vez. De invadir tu espacio personal. ¿Me están entendiendo? Y eso no es fácil, es difícil. Tal vez para la esposa sea fácil, pero para el esposo a veces no. Y tal vez para la esposa es más fácil, al revés. Tal vez para el esposo es demasiado fácil, pero para ella tal vez no lo es. Y debe de haber un consenso, un estoy de acuerdo en lo que vamos a hacer, pero bajo estas condiciones. ¿Me están entendiendo? Yo les aconsejo que puedan caminar de esta manera. Y termino con esta anécdota. Allá en la iglesia, justo allá en el rancho, yo ya conocía a Miriam, y un día llegó un hombre, él traía unos guarachitos, y menciono los guarachitos no porque se viera humilde, sino porque él venía dando una imagen de pobreza. Y él llegó, tocó a la iglesia justamente y dijo, hermano, yo soy pastor de la sierra de Veracruz y ando caminando por aquí, necesito su ayuda, hermano, ayúdeme, por favor. Y yo era el líder de jóvenes en ese tiempo, era el pastor de jóvenes, y yo dije, wow, tengo que ayudarle porque soy hijo de Dios. Entonces agarré y fui por ahí con unos hermanos y les pedí cobijas, les pedí comida, lo llevé a la casa, le di de comer, me pidió dinero, es que no tengo, le di todo lo que traía en la bolsa ese día. Y bien panzoncito, bien comidito, se despidió, me dijo muchas gracias. ¿Tienes un lugar para donde yo me pueda quedar? Le dije que no, mi papá no estaba, mi mamá no estaba y yo no podía tomar, obviamente, esa, ¿no? Como le digo, no, pues aquí toma mi cama, yo me duermo en la sala un rato. Le dije que no. Pasaron los meses y un día estaba aquí en casa de Miriam, era tarde, todavía había luz de día, y tocaron a la puerta. El mismo tipo, porque ni siquiera puedo decir que el mismo hermano, era el mismo tipo. Los guarachitos, la imagen humilde. Hermano, vengo de la sierra de Veracruz. Ayúdeme, por favor, que estoy necesitado. Me dio tanto coraje ver que a quien yo había ayudado allá en mi rancho era un miserable estafador. Me dio mucho coraje. Cuando lo vi, me prendí, me molesté y no, perdónenme, pero no pude contenerme y le dije, a ti te ayudé allá en mi rancho. No, que no sé qué. No, estoy necesitado. Ya cállate, no me digas nada y vete. Le empecé a hablar fuerte porque me molestó mucho saber que se había burlado de mí. Y después le dije, ya, vete. Y después él agarró y usó la Biblia para decirme, me sacudo el calzado de donde no me quieres recibir, hijo del diablo, me dijo. Le dije, mira, ya vete, brother, porque ya vete. Y se fue. Fin de la historia. No dejen entrar a su vida, a su iglesia, a su casa, a cualquiera. Miriam. Hace poco
cargando un bebé, un niño, como de la edad de él, así Chiquito. y lo traían dormido y entró el señor con el matrimonio, entró corriendo y lo que quería era que levantáramos una ofrenda porque según su niño estaba muriendo y estaba enfermo y necesitaba hospitalización y medicinas rápidas. Entonces entró y lo que se dirigió conmigo, me buscó y se dirigió conmigo y lo que quería era que rápido le levantáramos una ofrenda para que él fuera a comprar las medicinas de su hijo. En ese entonces, quien me conoce sabe que pues, podemos dar, pero tenemos una renta que pagar y tenemos poca membresía. Entonces, pues no había la forma como de ayudarle. Entonces, lo que yo hice fue orar por el niño y decirle, no te podemos ayudar, vete al hospital, pero antes déjame orar por ti. Y cuando le dije eso, pues me dijo así de todo y agarró a su niño que estaba sano y salvo y se fueron, ¿no? Se levantó el niño. Ajá, se levantó el niño así de repente. ¡Milagro! Ajá, y pues no, o sea, hay gente que hace eso, ¿no? Que Sí. ya lo tiene, la vez que entró el pastor a pedir ofrendas y que no sé qué, ¿te acuerdas? Sí. También, entonces hemos tenido ese tipo de experiencias que es difícil a veces negarte y te pone en una situación difícil, pero pues es gente que pues roba. Exacto. Sí. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo? Desarrollemos un criterio cuando ayudamos. ¿Seamos hospitalarios? Sí, pero hagámoslo sabiamente. ¿Me dicen amén? No se sientan culpables. Muchos me dicen, es que siento que debí de ayudarlo, me siento culpable por no dar, por no ayudar. Tranquilo, no estás comprometido con el mundo. Hacemos lo posible, hacemos lo que debemos de hacer de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Me dices amén? Hay quienes tienen el ministerio y en su corazón desean ayudar a miles y se dedican exclusivamente a eso, a fabricar, a hacer dinero justamente para ayudar a otros. Y si lo hacen, está bien, ese es su ministerio. Hay iglesias que son muy grandes, que suelen recolectar juguetes, ropa y los llevan a la gente que lo necesita, porque ese es el principio, se los dije la semana pasada. Cuando ayudes, que no vea tu mano izquierda lo que hace tu derecha, simplemente ayuda y ya, ¿me explico? Pero cuando elevamos el nivel, hagámoslo sabiamente, ¿ok? Bien, el versículo 14 dice así. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, versículo 14 dice así. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Vamos a leer varias versiones ahí de ese versículo para evaluar algo ahí. La versión 60 dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La versión Nueva Traducción Viviente dice así: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Y la traducción al lenguaje actual dice así: no maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Primero voy a decir esto. Como hijos de Dios, nosotros somos perseguidos por el diablo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y muchas veces nosotros debemos de comprender esta verdad. Y debemos de comprenderla no sobre las personas que nos tratan mal, sino sobre la realidad bíblica. ¿Cuál es la realidad bíblica de cuando hay personas que nos lastiman o que nos quieren herir? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué nos dice Pablo? Que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Nosotros no peleamos una guerra
contra las personas. De primera línea, si quieres apuntar esa frase, no hacemos guerra contra las personas. Voy a ponerlo aquí. Ok, vamos a hacer otra vez esta división. Y de primera línea ponemos esto. Algunas versiones incluso lo dicen así: no tenemos guerra contra personas. Pero sí contra el diablo. ¿Ok? Esta es la primera verdad que debemos de comprender al respecto. Dice la Biblia: no maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Entonces, de primera línea, nosotros debemos de comprender que nosotros no debemos de comprender esta verdad. No peleamos contra personas, peleamos contra Satanás. Y la primera cosa que yo debo de comprender es esta: que cuando yo tengo un conflicto con una persona, cuando una persona me quiere lastimar, mi jefe, y estas cosas que voy a decir sonarían no lógicas, pero a veces lo son. Mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi familiar. Saben ustedes que tal vez no se vea mucho, pero cuando las familias pelean por los terrenos de la abuela, eso es una pelea espiritual, porque nadie debería de estar peleando por algo que aparentemente le pertenece, pero todos pelean por eso. Y muchos lloran cuando la abuela decidió darle a alguien todo, ¿no? Y los demás se quedan llorando, pero son peleas como muy puntuales. Entonces, de primera línea, yo necesito comprender que cuando alguien está tratando de lastimarme, no es esa persona, sino es el diablo. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, cuando las cosas pasan y suben de nivel, cuando las cosas se están poniendo complicadas y esa persona viene conmigo y me grita, yo debo de ejercer lo que en la Biblia llamamos, que es un don precisamente, dominio propio. Y de este lado hay falta de dominio. Lo voy a poner así: autodominio. No me puedo manejar, no me puedo controlar, no me puedo contener. Esta frase que voy a decir se las enseño cuando hablamos de temperamentos. Mi temperamento es reacción. Dilo conmigo: mi temperamento es reacción. Mi carácter es respuesta. ¿Quién es aquí? Una de las personas, o entre la población, hay personas a quienes yo admiro. Y admiro a los peleadores, a los luchadores, a los boxeadores, a los karatecas, a los judoístas, a los de artes marciales mixtas. Los admiro. Porque una cosa que se les enseña a ellos es justamente ¿qué? El dominio propio. Y se les enseña puntualmente que saber artes marciales no significa que a la primera que me canten me voy a aventar. De hecho,
Muchos de ellos se han metido en problemas justamente porque les faltó el dominio propio y terminaron lastimando a alguien. Bueno, el dominio propio es algo que nosotros debemos dominar. Vamos a leer 2 versículos muy interesantes en la Biblia. Esto ya se los he enseñado, solamente hoy vamos a profundizar un poquito en ellos. Primero, vamos al libro de Juan, por favor. El libro de Juan. Primero en Mateo, perdónenme. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 39. Vamos a leer desde el 38 para tener un poco de contexto. Dice así: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Jesús está recitando ¿qué? La ley. Y la ley dice que si tú me quitas algo, entonces la ley dice que yo tengo derecho a quitarte lo mismo. Es decir, la ley era así, funcionaba de esta manera. Si yo fui y le robé una vaquita a Rubén, entonces Rubén tiene todo el derecho de quitarme a mí una vaquita. ¿Está entendiendo? Eso es lo que plantea la ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero la ley no es que esté estipulada de esta forma, pero la ley llama a mi temperamento. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que quiero decir? Es como como yo sé que la ley dice que tengo derecho a desquitarme, entonces yo no voy a poner en mi mente ninguna otra cosa sino la necesidad de ¿qué? De desquitarme. Y como me puedo desquitar, ¿qué voy a hacer? Sin preguntar nada, sin nada, voy y me desquito. La ley, es que, lo repito de esta manera, no es que la ley sea así, pero la ley, mal enfocada, mal entendida, me da el derecho de desquitarme y no tengo que pensar mucho. ¿Me están entendiendo? No es que la ley sea así, pero la ley dice, tienes derecho. Si te quitaron, pues dale. Si te dieron una bofetada, pues dale. Si te quitaron algo, arrebátalo. Ojo por ojo, diente por diente. Si mi hermano me recetó una cachetada, entonces, según la ley, no lo voy a pensar 2 veces. Simplemente voy y le receto la suya. ¿Me están entendiendo? Eso es la ley, no me da opción, no tengo por qué pensar muchas cosas. Pero luego el versículo 39 dice así, pero yo les digo, dice Jesús. Y lo que hace Jesús con la ley es elevarla, la pone a otro nivel. Uno pensaría que Jesús, muchos piensan que Jesús rompió la ley. No, Jesús elevó la ley. ¿Qué dice Jesús acerca, por ejemplo, del adulterio? Dice, ustedes han escuchado acerca del adulterio algo, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer, porque el adulterio solo era considerado si tenías relaciones sexuales con alguien. Pero Jesús lo eleva y dice, si has deseado a alguien con tu corazón, ya adulteraste. ¿Sí me explico? Eleva. Y Jesús hace lo mismo con esta ley. No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¡Qué cruel eres, Jesús! O sea, me estás quitando, y este es el asunto, que muchos creen que este pasaje significa que que Jesús me está quitando el derecho a defenderme. Y eso es una equivocación. ¿Me están entendiendo? Jesús está recitando la ley y luego Jesús la eleva y dice, si te dan una, no respondas, deja que te den.
Y luego dice, si te dan una bofetada, pon la otra. ¿Me están entendiendo? ¿Les gusta esto? Obviamente no, porque ¿qué pasó, Jesús? ¿Cómo está eso? ¿Me estás planteando la idea de que si me dan, me deje? ¿Será eso lo que realmente Jesús nos quiere decir? Por eso, durante mucho tiempo, a muchos cristianos se nos ha malinterpretado. Y a veces hemos hecho que el carácter de los cristianos sea un carácter que se queda siempre abajo. Pero lo que está haciendo Jesús es llamar justamente al carácter. Por eso estoy leyendo a propósito este pasaje. Vamos a leer el versículo 40 para pasar a al siguiente pasaje. Dice, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, dale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Qué frases tan complicadas las de Jesús? Puntualizando, ¿qué es realmente lo que quiere decirnos Jesús con esto? Jesús no está construyendo cristianos de bajo carácter. Jesús lo que quiere es construir cristianos de alto carácter. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a la siguiente cita, ahí en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús. A Jesús ya lo habían apresado y estaba a punto de ser crucificado. Interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? ¿Qué dijo Jesús? Si te dan una bofetada, pon la otra. La pregunta clave de este mensaje es, ¿qué hizo Jesús cuando le dieron la bofetada? ¿Puso la otra? ¿Qué hizo Jesús? Se defendió, pero ¿cómo se defendió? Con carácter. No es justo que como cristianos digamos, es que ese cuate me habló y me hartó y me hartó. Y la neta, cuando me cansó, así decimos, ¿no? Pues la verdad, me le fui encima. Y limpio, no se fue. ¿No? No es correcto. Porque lo que llama Jesús es a que nosotros seamos personas de carácter. Que no gobierne mi temperamento, sino que mi carácter crezca. Hay muchas cosas que como cristianos enfrentamos, incluso dentro de la iglesia. He escuchado de historias de personas que se van porque no les gustó cómo le hablaron a sus hijos. He escuchado de personas que se fueron de la iglesia porque no les gustó cómo se dirigió el pastor a ellos. He escuchado de personas que se fueron de la iglesia porque el pastor, la pastora no los saludó. Eso les ofendió. Un hermano, un día mi papá acostumbraba a ir con el pastor y a veces me llevaba a mí.
Entonces a veces me llevaba, entonces iba el pastor, iba mi papá y iba yo. Íbamos a visitar a una familia de la iglesia. Y una vez estábamos en una de estas visitas y el pastor le dijo, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Y la esposa saltó y le dijo, es que usted ya no me visita. Solamente porque no lo visitaba, esa fue su excusa para dejar de ir a la iglesia. Y eso es falta de carácter. Entonces, ¿qué hacemos durante una pelea? Esos son mis consejos pastorales. Si una persona se lanzó contra ti, no te dijo nada y solamente se lanzó a golpearte, mi consejo es defiéndete, cuida tu vida. ¿Me entiendes? Es más, te va a gustar más. Tíralo y échate a correr. Y ya, no más. ¿Me estás entendiendo? Si te roban con violencia, dalo todo. Olvídate de lo que traes y olvida que eso tiene valor. Porque tiene más valor tu vida. ¿Me explico? Si una persona te quiere lastimar con un arma o con un cuchillo, solamente aléjate. Un día, yo no sé por qué, yo no entiendo, pero un día me enteré, yo tenía como 19, 20 años, me enteré que un chamaco me andaba buscando con un cuchillo. Y yo pregunté, ¿pero por qué me anda buscando? ¿Te quiere matar? Y yo me asusté, obviamente. Y un día iba caminando por mi casa y venía de frente el condenado con el cuchillo. Y le dije, ¿qué quieres? Quiero matarte. ¿Por qué? No sé, solo quiero matarte. Y empecé a hablar con él. Y le dije, bueno, pues si nos vamos a dar, por lo menos tira el cuchillo, brother, porque así está complicado. No sé qué pasó, no me pregunten, solamente sé que hablamos y él se fue. Y nunca más me volvió a decir nada, pero me dio mucho miedo. Yo estaba a 3 de correr. Porque, ¿qué haces cuando alguien tiene un cuchillo? Tiene todas las de ganar. ¿Me están entendiendo? No es que yo pelee, la verdad nunca me he peleado, pero alguien con un arma no puede hacerte nada. ¿Me están entendiendo? Ese es mi primer consejo. Si tú estás en peligro, defiéndete o huye del problema. No está bien que expongas tu vida, porque quienes te aman, pues te están esperando. ¿Me explico? Y no está bien que tú te expongas así. Segundo consejo. La respuesta de Jesús me dice que lo que está diciendo Jesús en realidad es que nosotros debemos de desarrollar carácter, pensamiento. Y eso es difícil cuando para mí es difícil contenerme. Pero por eso es complicado, porque Jesús está elevando y Jesús me está diciendo, mijito, si tú tienes problemas de carácter, yo te lo estoy diciendo, crece en tu carácter y domínate. Domínate. Porque si no te dominas, hijito, un día puedes perder más que cualquier cosa. ¿Me están entendiendo? Jesús nos llama al dominio, al crecimiento, al carácter. De manera que cuando te ofendan, y veamos la respuesta de Jesús, la respuesta del guardia, dice, así le contestas al sumo sacerdote, y Jesús contesta, si he dicho algo malo, Jesús le respondió al guardia como le respondió mal. No, él dice, ¿me estás golpeando? Y le pregunta a él, ¿he hecho algo malo? ¿A qué llama Jesús al guardia? ¿A qué lo llama? ¿A pensar? Por eso cuando tú discutes con una persona, lo primero que deberías de hacer es llamarlo a pensar. Tú me quieres hacer esto, explícame por qué. Tú me llamaste de esta manera, ¿por qué me llamaste así?
Tú intentaste hacerme esto, explícame por qué. Y aquí se rompe el discurso. Este es mi siguiente consejo. Si esa persona logra entrar en pensamiento y la desafías a pensar y esta persona piensa, lo siguiente que tendrás será una discusión, una conversación. ¿Me están entendiendo? En el matrimonio es mejor a veces dejarla por la paz 5 minutos y luego regresas a la discusión. Por tu bien. O el de ella o el de él. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú logras llamar a una persona a que piense, entonces tienes lugar a una discusión. Y debes de tener dominio para mantener esa conversación. Y llegar a acuerdos. El siguiente consejo es importante. Cuando una persona es mala contigo y es necia, es decir, no importa cuánto tú digas, esa persona sigue siendo necia y no quita el renglón de ahí, abandona esa discusión. No intentes entrar en razón a una persona que no está dispuesta a hablar contigo. No lo vale. ¿Me están entendiendo? Iglesia, escúchame, no discutas con necios. No discutas con necios. Porque si tú discutes con necios, tú mismo, dice la Biblia, te conviertes en un necio. Porque no entiendes, no estás entendiendo lo que Jesús te ha llamado a hacer. A tener carácter. A desarrollar el carácter que debes de tener. ¿Me están entendiendo? Entonces, como hijos de Dios, no peleamos, discutimos. Y si quieren discusiones acaloradas, pero razonadas. ¿Me están entendiendo? Podemos llegar a esos niveles, no pasa nada. El problema es que a veces cuando convivimos con gente que es necia, o yo mismo caigo en la misma necedad, y nadie va a llegar a ningún lado cuando somos necios. ¿Me están entendiendo? En las parejas, debemos de desarrollar este nivel de discusión, incluso tal vez elevar el volumen, ¿no? Por eso a veces decimos, bájale 3 rayitas, ¿no? Porque alguien puede comenzar a gritar y no pasa nada mientras esté teniendo una discusión. Porque lo que Jesús está haciendo es llevando a una discusión. Jesús le dice, si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió, todavía atado, a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Qué hizo el guardia? ¿Qué hizo esta persona de autoridad con Jesús? Lo dejó ir. ¿Por qué? Porque no pudo entablar una discusión con Jesús. Ahí mismo Jesús, con sus propias palabras, hizo que alguien se fuera. Con tus propias palabras, tú puedes desarmar a una persona. Hey, tú me hablaste así, ese día a tal hora, y me dijiste esto y esto y esto. Delante de mi papá. Explícame por qué. ¿Me estás entendiendo? Delante de mi jefe, sosténme lo que me dijiste. Porque estábamos ahí y me amenazaste y esto. Dime por qué. ¿Saben qué hacen esas personas? Se callan y se van, te abandonan, porque no pueden mantener la discusión. Se quedan callados. ¿Me están entendiendo? Ahora la pregunta es si tenemos el valor de desarrollar nuestro carácter a ese nivel. ¿Tienes el carácter de que la próxima vez que te amenacen, te griten, te injurien, lo que sea, te puedes mantener en carácter?
¿Tienes el carácter para aguantar a personas que no tienen el mismo carácter que tú? ¿Me explico? Iglesia, no hay otra. Necesitamos crecer en carácter. Y siguiente, termino con esto. Pablo termina con este consejo. Bendice al que te maldiga. Bendice al que te persigue. Tengo en mente esta frase de Jesús. Él está siendo crucificado y él dice esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la verdad, iglesia, es que muchas veces las personas que quieren hacernos daño no entienden lo que están haciendo. Simplemente no lo saben. Algunos sí, y en eso estoy de acuerdo, pero otros no tienen idea de lo que están haciendo con su vida. No saben a dónde van. Pero nosotros como hijos de Dios deberíamos de desarrollar el carácter para saber que esa persona no entiende tal vez cosas de la vida, pero que nosotros sí podemos orar por ellos y bendecirlos. La pregunta es, ¿tendré el carácter para escuchar sus ofensas, alejarme 3 metros, bajar la cabeza y decir: Señor, perdónalo, no sabe lo que hace? Señor, yo lo perdono, bendícelo, dale lo que tanto necesita. ¿Sabes? Tal vez esas personas tan dañadas están hambrientas de un abrazo, están hambrientas de una bendición, están dolidas por problemas en la vida y tal vez necesitan algo que les bendiga. Y lo mejor que pueden tener es de ti una bendición. ¿Me entiendes, iglesia? Crezcamos en carácter. Deja de pelearte con las personas. Perdona, olvida y ve con el Señor y bendice a ellos. Dice el versículo 14, bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Fíjense que Pablo dice, no maldigas. ¿Por qué? Por lo mismo que plantea Jesús. Con la vara que mides, con esa serás medido. Y si tú levantas tu boca, si abres tu boca para maldecir a alguien, ¿qué dice la Biblia? Que en la Biblia tenemos el poder de la vida y la muerte. No es cualquier cosa lo que tú sueltas cuando hablas. Pero por eso nosotros debemos de librarnos de la maldición. Porque el día que yo maldiga, tal vez me esté hallando en el camino para maldecirme a mí mismo o a mis seres queridos. Y no creo que eso sea lo que querramos, ¿o sí? Nosotros queremos lo mejor para nosotros y para quienes amamos. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.